Bien, y aunque seguimos monitoreando segundo a segundo lo que está aconteciendo en esta guerra terrible que vive Israel, vamos a volver a nuestra guerra, esta que nos infligimos nosotros aquí en la Argentina, 6 meses del gobierno de Javier Milei. Usted ya sabe, esta maratón del Congreso, la aprobación de la ley de bases, más allá de lo que quedó de esa ley, de algunos artículos que no han sido aprobados. Vamos a hablar con alguien que tiene siempre una lectura profunda de nuestra realidad. Me refiero al periodista Miguel Wiñaski. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás vos? Bien, gracias por darnos estos minutitos, porque había que ir a Israel, que está viviendo momentos tan difíciles. Por supuesto que sí. Miguel, ¿qué nos decís de lo que ha sido esta maratónica sesión, y yo diría maratónicos 6 meses, hasta que, bueno, algo se termina de legislar para darle, me parece, a este gobierno que fue electo democráticamente, alguna de las herramientas que pidió para poder llevar a cabo una política que de alguna manera había explicitado incluso en la campaña? Es un punto de inflexión el día de ayer y en términos naturalmente, de gobernabilidad es positivo. Fue un día atravesado por un espanto, porque eso hay que verlo y no convertirlo en algo natural. Lo que ocurrió en las calles, promovido por profesionales de la violencia, es una aberración que no puede volver a ocurrir y que ocurrió por segunda vez, reiterando lo de las escenas de 2017 con las 14 toneladas de piedra. Eso fue un intento meramente dañino para impedir que funcione el Congreso. Esto puede gustarte, puedes estar de acuerdo o no, pero simplemente fue una reunión parlamentaria, no había por qué quemar autos aviesamente, quemar bicicletas locamente y lanzar todas esas agresiones materiales que ocurrieron. Si se lograra dominar, exhibir y cobrar conciencia de la magnitud de esa violencia de una minoría, porque es una minoría, bueno, sería un gran paso adelante, pero la violencia todavía existe en la Argentina, igualmente, como digo, es un primer avance hacia un camino que debiera ser de otro modo, ¿no? Luego está lo que plantea esta ley, que el gobierno me da la impresión de que debería comenzar entonces a gobernar en función de las posibilidades que le da esto, comenzar a desregular lo que hay que desregular y avanzar y regularizar un poco la situación. En los mercados internacionales respondieron muy bien, por otra parte, y no es un dato menor. Hablaste de la violencia y Sí. ahí inmediatamente uno piensa en la ley, ¿no? Porque claro, en cualquier país del mundo civilizado, de los que conocemos por lo menos, cuando alguien ataca a un policía y es detenido, tiene una pena y muy severa. Y no estoy muy seguro de los 30 que fueron detenidos, si todavía siguen detenidos o en un ratito saldrán como si hubiera sido un hecho menor, y no es menor, ¿no? Es mayor, es aberrante, como decía. Nos hemos acostumbrado en cámaras a ver hechos de esta naturaleza. Ahí había barras bravas, agitadores rentados, infiltrados probablemente también, y una locura. Esto es la Argentina manicomio tiene que dejar de ser. Mm. Y esto es una minoría. Hay algo que se llama teorema de las minorías. Yo lo bauticé teorema de las minorías. Una minoría, 5.000 tipos te pueden hacer un desastre, ¿no? Y entonces, bueno, ayer podés estar de acuerdo o en desacuerdo, digamos, Ujú. naturalmente, de eso se llama democracia, pero simplemente se sesionaba una sesión del Parlamento, no había que quemar la ciudad, y lo hicieron nuevamente. Y hay una diferencia también entre el kirchnerismo sedimental, vos podés estar, y el radicalismo está eh, muy en desacuerdo con su propio presidente, con Lustó, pero Lustó presentó un proyecto. Ujú. El kirchnerismo, ¿qué presentó? Digamos, acá hay una cuestión con el kirchnerismo, realmente esas metodologías, eh, yo lo digo sin. Presentó la resistencia al cambio incluso habiendo perdido las elecciones. Exactamente, y simplemente la resistencia sin otra propuesta que hubiera sido razonable. Ujú.
y además una resistencia calcada de la de 2017. Eh, este señor Valdés, Ujú. eh, Moró, etcétera, ¿qué, qué hacían en la calle? ¿Qué salieron a manifestar? Digamos, si la tarea es la de estar, bueno, la de no estar allí, ¿no? Había una intención de boicotear una sesión del Congreso. Bueno, esto salió, no es lo mismo, que, por supuesto, que se había incubado, pero simbólicamente es un paso importante y de allí la reacción de los mercados. Veremos ahora, porque el gobierno Ujú. tampoco es un lecho de rosa, como sabemos, y las Ujú. internas son fuertes y también hay improvisaciones y lo que fuera, pero es un gobierno, ¿no? Ayer había, Miguel, muchas banderas de la OLP. ¿Quién sacaron esa bandera de las OLP? ¿Quién financia? Además, de la OLP, o sea, y banderas de Palestina. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Además, esta gente sabe de qué está hablando. Para citar una de las aberraciones que uno podía observar mirando este asunto, ¿no? Parecería, Miguel, que el enano fascista, lo voy a poner yo en estos términos, sigue coexistiendo. Hablamos tanto de democracia en nuestra Argentina y tenemos muchos elementos para sentirnos muy orgullosos de la democracia que hemos logrado, pero en paralelo, incluso aquellos que se visten con ropajes democráticos siguen teniendo visiones muy autoritarias y creyendo que la manera en que tienen que imponer sus convicciones es a través de la violencia. La pregunta nuevamente que me hago, y será bueno ojalá que nosotros podamos visibilizar este tema, es qué condenas van a recibir aquellos que fueron detenidos, porque sin condena y condena pública, esto se va a ir reiterando cada vez que haya una situación que no le guste a alguno, ¿no? Tenés toda la razón. Es muy importante estar atentos a la sanción penal que les corresponde a quienes hicieron este tipo de cuestiones. Hubo escenas ayer, cuando incendian ese auto, hubo gente que evidentemente, bueno, claramente, no hace falta decirlo, no estaba en sus cabales, que saltaba encima del auto que podía explotar en cualquier momento. Hubo un periodista, Orlando Morales, creo, de Ujú. Cadena 3, que lloraba. Así es. Y me impresionó mucho que lo sacan de su auto a la fuerza para prender fuego el auto. Y el hombre lloraba, el auto no era de él, es del canal, no sé, lloraba por la Argentina. No llores por mi Argentina, sí, llorá porque es una barbaridad. Bueno, no vencieron esos. Después lo que venga de aquí en adelante, y bueno, es un gobierno en un país con enormes dificultades y con todo lo que sabemos también que de este gobierno, como digo, Ujú. en función de los de errores no forzados, lo que fuera, pero es un gobierno. No hay gobierno que no cometa errores, no hay gobierno que no pase situaciones críticas, pero esto es lo que fue elegido, se llama democracia. Ujú. Y mirá, Miguel, te lo digo conociendo un poco el paño de algunos de los que estaban afuera, el antisemitismo ahí afuera era unánime, cuasi unánime. Eh, y eso para nosotros y para cualquiera no es un dato menor porque está fundado simplemente en la ignorancia, en el barra bravismo. A mí lo de las banderas me volvió a impresionarme, aunque no me impresiona nada. Y digo, ¿quién financia este asunto? Y también es un tema a investigar. Mm. Qué bueno que lo resaltás, Miguel, porque claro que sí, es un tema a investigar, es un tema preocupante y habla también de aquellos que estaban afuera que, bueno, son una expresión de un pensamiento, por decirlo así, realmente muy penoso, que tiene que ver con toda esta situación de violencia y de incomprensión de lo que es la convivencia. En esto también, y acá te llevo al otro lado, me parece que a veces este gobierno, que bueno, es el estilo que tiene, Sí. también cae en una actitud un tanto extremista o que potencia esto. Digo, ayer la declaración del presidente cuando se dio esto era, bueno, se trata de terroristas que intentan un golpe de Estado. Digo, con todo, digo que es gravísimo, me parece que decir esto también es un tono un poco elevado frente a lo que pueden ser muchos otros factores. Hablar de terrorismo es algo un poco más importante. Sí, es el estilo radical, rabioso, digamos, contundente de Milei, pero hay dos Milei.
hay un Milei con estas características, tuitero, digital, disparatado y escandaloso, Ujú. y después hay un Guillermo Franco, que es como un gobierno bicéfalo que negocia, que conversa, que dialoga, que hace política. El Milei virtual es una cuestión, digamos, retórica, pero no hay una persecución, como no hay un aparato perseguidor, salvo por la vía propagandística que no es menor, no es menor, ¿no? Ujú. Estos epítetos sobre los demás. De todas maneras, yo no sé si cabe el adjetivo terrorista, porque nosotros sabemos lo que es el terrorismo real, pero por decirlo de alguna manera, una expresión de terror. Si una persona conocida y que no sea manifiestamente antigubernamental cruzaba por esa marcha, probablemente lo hubiese pasado muy, muy mal. Y eso es terrorífico en todo caso, ¿no? Ujú. Ujú. Estuvieron en un borde. Por supuesto que nosotros sabemos, esto no es el 7D, quiero decir, el 7 de octubre, quiero decir, es otra, estamos hablando de otras dimensiones. Pero hay que tener cuidado con estas dimensiones. Mira, Miguel, yo tuve un profesor en la Universidad de Salamanca, que siempre lo cito, Fernando Reinares, que es el mayor experto en terrorismo, es el director ahora del Instituto Sebastián Elcano de Investigaciones sobre el Terrorismo, del mundo de habla hispana. Y él nos demostraba, nos mostraba que el núcleo duro de ETA, el núcleo duro de ETA eran 50 personas. 50 personas generaron un desastre en España durante décadas. Ujú. Y a veces es un teorema de las minorías, lo llamo yo. Y a veces una minoría, 2.000, 3.000 tipos, producen un terror de otra magnitud. Pero hay que tener cuidado con eso, realmente hay que mirarlo muy de cerca, ¿no? Miguel, citaste el 7 de octubre, Sí, hablaste ayer de las banderas, hablaste de sí. que la gran mayoría que estaba ahí es antisemita. Tengo que preguntarte cómo te marcó en lo personal el 7 de octubre y lo que ha venido después. Son 8 meses donde hemos visto en el mundo este, yo no diría rebrote, ¿no? La aparición de lo que estaba ahí, un antisemitismo que siempre es absolutamente irracional, eh, una obsesión con Israel como el Estado genocida, cuando finalmente es agredido permanentemente, no solo el 7 sino todo el tiempo, ningún país Hoy, en el mundo, ayer, no. claro. ¿Cómo te toca esto en lo personal como judío y como hombre del mundo y de la democracia y de los conceptos republicanos y de la libertad? Me daña enormemente como cualquiera que tenga conciencia, porque observo la invulnerabilidad de este tan singular fenómeno de odio que es el antisemitismo. Las manifestaciones en Europa son incomprensibles. Yo conozco bien, Miguel, bueno, conozco la Academia Norteamericana, viví un año allá, tengo vínculo con la Universidad de Columbia. Tomemos la Universidad de Columbia. Yo, en el centro de Nueva York, donde sabemos que el aporte judío ha sido histórico, lo es en esa misma universidad. Cuando yo vi los campamentos en la Universidad de Columbia, digo, pero ¿esto qué es? Porque desde las autoridades hasta el alumnado son otra cosa, digamos, democrática, abierta. Eh, ahí hay dos cuestiones. El uso de la mitología siniestra sobre el judío, protocolos de los sabios de Sion revividos, eh, y un financiamiento también de la inteligencia ultraislámica Ujú. que moviliza desde algunos puntos nodales, pues, para hablar de Estados Unidos, este, estas manifestaciones llevadas adelante por gente ignorante, porque ignorantes hay en todos lados. ¿Sabes lo que creo, Miguel? Pero quizá me equivoque. Que tal vez si se terminara el fenómeno horroroso de Hamas y se descubriera cómo Hamas mundialmente, lo que Hamas ha hecho con su propia gente, esto empieza a cambiar. Seguramente me equivoco, porque el antisemitismo está blindado, ¿no? Pero tengo la esperanza de que haya información que muestre mejor lo que es Hamas o el ISIS o Al Qaeda. No lo, cómo me impacta, me daña y a la vez lo entiendo y no lo entiendo, todo esto junto. Yo digo en España,
donde leo los tweets y leo las revistas y veo un espíritu como inquisitorial. Che, pero la bomba de Atocha, ¿quién se la tiró a ustedes? Ahí en el centro de Madrid. ¿Cómo es esto? En New York, ¿quién arrojó? ¿Quién destruyó las Twin Towers? ¿Qué es lo que están, a qué están defendiendo? ¿No es cierto? Cuando veo los movimientos LGTB, que todos sabemos lo que ocurriría en Gaza con eso, cuando uno de los líderes de Hezbollah dijo, todo homosexual va a ser asesinado. Está en la ignorancia, está en la ignorancia, y la ignorancia nos lleva siempre al peor de los caminos, ya lo sabemos. Mm. La última y por el momento, porque todo esto que estás diciendo es para seguir profundizando y lo que estás diciendo en lo personal nos pasa a tantos. Digo, este gobierno de Javier Milei, entre otras cosas, desde antes y durante y hoy tiene, bueno, un vínculo con los judíos y con Israel muy intenso. Yo creo que el fenómeno de antisemitismo en la Argentina, en un minuto lo digo, ha sido relativamente menor que en cualquier otro lugar, no por el gobierno, sino por la cantidad de argentinos que han sido víctimas del Hamas en la población cercana a la Franja de Gaza y porque hay cautivos argentinos. Es políticamente incorrecto en la Argentina hoy hacer más de lo que ya han hecho, que no es poco, pero digo en términos globales. Ahora, ¿está atado el destino del antisemitismo argentino al éxito o el fracaso del gobierno de Milei? No, me parece que atraviesa las coyunturas, a veces comprensivas del judaísmo y de lo que ha implicado en la historia de la humanidad, y aún así el antisemitismo raigal es profundo, ¿no? Me parece que francamente es un nudo allí que de alguna manera hay que ir desatando, pero no sé si es posible. No sé si es posible. A mí los episodios de la cancha de All Boys del otro día que se vieron, yo soy una persona que va al fútbol, Ujú. singularmente para algunos. Eh, Esto no es nuevo, esto pasa siempre. Esto, si juega Atlanta pasa siempre. Si juega Atlanta contra Chacarita pasa siempre, pasa en otros estadios. Y no son voces que uno debiera desoír sin más. Significan ese horror que navega por aguas subterráneas y que a veces como un volcán surgen y nos demuestran que este problema está aquí también. Querido Miguel, como siempre, escucharte es un placer para pensar. Hablamos de el Senado, la aprobación de ley base, terminamos hablando del antisemitismo, pero de alguna manera todo se vincula y todo tiene que ser analizado en una Argentina que tiene situaciones muy complicadas, en un mundo muy complicado. Veo las trompadas en el Parlamento italiano, veo cómo el mundo en general está en un momento realmente muy complejo y muy peligroso, ¿no? Así es, por eso cabe seguir pensando y analizando y participando de nuestro lugar como comunicadores. Gracias por siempre traer esa profundidad necesaria. Hasta la próxima y gracias. Un abrazo, mil gracias a vos. Miguel Guñaski, periodista, pensador, vale la pena escuchar lo que decía, su preocupación incluso por este antisemitismo que tenemos aquí, que no hay que minimizar y que es parte de lo que nos toca también resolver.